¿Cómo están, formuleros? Bienvenidos a una nueva edición de Fórmula Latina. Pasó el Gran Premio de Arabia Saudita en lo personal. A mí me gustó, ¿no? Todo lo que vimos a lo largo de todo el fin de semana, principalmente, por supuesto, este Gran Premio muy bien ganado por Oscar Piastri, que es el nuevo líder del campeonato. Pero bueno, pasaron muchas cosas desde el momento en el que se apagaron esas 5 luces rojas y antes también, ¿no? Con esa magnífica clasificación de Max Verstappen, con ese incidente de Lando Norris, bueno, con todo lo que vimos en la previa, incluso en los entrenamientos con otro de los Red Bull golpeados, que es el de Yuki Tsunoda, que volvió a golpearse en la carrera, y después las distintas incidencias, cómo se iban dando en un gran premio que, en lo personal, insisto con eso, me mantuvo ahí a la expectativa a lo largo de las 50 vueltas, ¿no? Con Max, que estaba ahí, a la expectativa de lo que pase en la punta, no había que cometer errores, no se equivocó Piastri y por eso tiene este premio que lo posiciona tan bien en el campeonato. Así que vamos a empezar a desglosar un poco todo lo que hemos vivido. No sé si todos coinciden con esto. Gis, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Cris, Diego? Sí, sí me gustó el Gran Premio, pero saben que a mí yo disfruté mucho más la clasificación. O sea, esas últimas vueltas, cuando George marcó la vuelta, luego Oscar marcó la vuelta y Max, o sea, me emocionó muchísimo. Siempre lo he dicho, a mí la clasificación me fascina, sobre todo la Q3, ¿no? Obviamente. Creo que fue como una probadita de lo que íbamos a ver en la carrera en cuestión de ritmos y de quién iba a estar en esa competencia, el que Max y Oscar quedaran en esa primera fila. Se me antojaba muchísimo ver ese mano a mano, que al final, o sea, arrancan y se ponen a la par. Me encantó ver eso, ¿no? El cómo Oscar se le plantó a Max Verstappen. Ya después vino esa salida de pista de Max y que, a ver, creo que era un poco obvio, ¿no? O sea, ni Oscar le iba a ceder espacio y Max tampoco se veía como con mucha intención de querer tomar la curva, pero bueno, pues cada acto tiene esa consecuencia, al final se sale de pista, gana ventaja y por eso se penaliza. Pero me encantó sobre todo por esa parte de Oscar, de decir, a ver, déjenme de llamar piloto número dos, ¿no? O sea, como que marcar dar el golpe sobre la mesa y decir, yo vengo aquí a pelear. Lo decíamos desde la semana pasada, situación totalmente distinta a la que está viviendo Oscar y la que está viviendo Lando, a pesar de que Lando llegaba como el favorito en la temporada. Obviamente falta mucho tiempo, ¿no? Todavía apenas es muy joven la temporada, pero Lando desde el Gran Premio pasado, no sintiéndose cómodo con el coche, con muchas dudas, con muchos temas en relación al McLaren. El golpe en la clasificación, por supuesto que, bueno, es más, lo de la que hablábamos la semana pasada, lo de la salida cuando se pasa del cajón, no todas estas partes de desconcentración, de desconexión, Lando necesita regresar para poder realmente estar en la pelea, porque Oscar está al 100% y eso creo que le mete un sabor increíble a la temporada y como decía, bueno, pues bien plantado Oscar, ¿no? O sea, sigue en ese camino de que lo hemos visto desde que empezó en Fórmula 1, bastante sólido, muy consciente, muy de manejo de campeón sin cometer errores, así que me estoy más emocionada creo que por lo que se viene que por lo que vimos. Diego, tu primer comentario, y después me gustaría también una visión porque Max se bajó enojado después de la decisión Ah, de los bueno. comisarios de sancionarle y para mí son situaciones que las provoca él, ¿no? Tratando de estirar siempre en la frenada, doblando como sabiendo que probablemente no pueda doblar, ¿no? Pero bueno, generando toda esa situación. Ahora, el señor Diego Mejía lo escuchamos atentamente. Bueno, ¿qué tal, chicos? Formuleros, sí, yo creo que ha sido una demostración muy clara de que Oscar Piastri es capaz de hacer cosas que hasta ahora pienso no hemos visto tan claras de Lando Norris, ¿no? Los duelos rueda a rueda de Lando con Max, por lo general, acababan siempre con Max con la voz cantante, con Max llevando la narrativa en la situación, incluso cuando él perdía, ¿no? Aquí creo que ha sido distinto. Aquí creo que Piastri ha dicho, arrancaste mal, aquí voy,
es mi curva, punto. Y Mm. así fue. Eh, Llevó a Max a ese lugar donde Max quiere ganar a toda costa, donde puede cometer el error que acaba en una situación decisiva como fue este caso, porque la penalización de 5 segundos decidió la carrera, básicamente, ¿no? Entonces, ya analizaremos un poco de por qué se dio la sanción, por qué, a mi modo de ver, fue correcta, o según ustedes piensen no, pero creo que lo más importante de esta carrera, para mí, en lo personal, lo que más rescato, es que nos ha mostrado una faceta de Piastri que queríamos ver y que pues ha dado la talla, ¿no? Creo que los números hasta ahora no avalaban quién era el piloto más fuerte de McLaren y ya obviamente con Piastri ganando 3 carreras de 5, liderando el campeonato, está todo bastante más claro, ¿no? Norris, por el contrario, ha cometido más errores, vuelve a ocurrir cuando la presión aumenta, ¿sí? Y es pues una señal de que no está lo fuerte, porque no es solo que el McLaren es difícil en el límite, yo creo que va más allá de eso, ¿no? Ok, en ciertos momentos le puedo entender que sea un tema con el coche, con su feeling con el coche, pero es que no era el momento de explorar cosas como la que exploró y que le salió mal en su primera vuelta rápida de la Q3. Entonces, creo que estamos viendo contrastes muy importantes dentro de McLaren en este momento. No que vaya a ser igual todo el año, porque yo creo que Lando en algún momento se va a recuperar. Y creo que en cuanto a velocidad como tal, Lando todavía tiene más que Oscar. El problema es que cuando llega la presión a tope, ahí está fallando Lando y es algo que no se puede permitir un piloto que aspira a ser campeón del mundo, pero saldrá, ojalá, fortalecido de esto. Creo que al final la carrera pues ha sido un poco tensa, pero no ha tenido tanta dinámica porque lo que decidió todo fue esos 5 segundos. Pero nos mostró que las cosas no estaban tan fáciles para McLaren como aparentaban estar durante las prácticas libres, sobre todo cuando estaba la pista más caliente que parecía que no iba a haber con qué darle a McLaren y Verstappen acabó a menos de 3 segundos de un Piastri que no iba ni mucho menos cuidando el liderato, ¿no? Como dijo Zach Brown, Verstappen mantuvo honesto a McLaren y a Piastri durante la segunda parte de la carrera, una vez se puso en la punta. Entonces, creo que eso es lo positivo también que rescato de la carrera, que al final no ha sido una paliza de McLaren. Sí, han ganado 4 carreras de 5, pero esta ha sido mucho más apretada y diferente a lo que vimos en Bahrein. Sí, y que si no hubiera sido seguramente por esa penalización, que de ahí se realice el undercut, hubiera sido lo más seguro es que una victoria de Max, ¿no? Bueno, no lo sabemos, es Bueno, el que hubiera el pasado, hubiera, ¿no? pero, o que a lo mejor hubieran tenido pelea en pista, Claro, pues, otra pelea en pista. me hubiese gustado ver, me hubiese gustado, en principio, obviamente especularon con la decisión de los comisarios, ¿no? Pero eh, a mí me dio la sensación, uno puede estar de acuerdo o en contra, pero a mí me dio la sensación de que era un momento como para devolver la posición inmediatamente después de lo que sucedió, ¿no? Yo sé, el enojo de Max, habrá tenido ahí un ida y vuelta con el equipo, esperaron la determinación de los comisarios y cuando llegó y ellos no habían tomado ninguna decisión al respecto, vino la sanción. Y eso terminó complicando un poco el panorama. Me parece que si Max hubiese devuelto la posición de entrada, tal vez hubiese sido distinto el primer tramo de la carrera, y no sabemos cómo hubiese terminado todo esto. Pero así fueron las cosas, y estamos hablando de que Piastri, bien lo decías, Diego, marcó la diferencia, no se equivoca. Hay una cuestión, evidentemente, de feeling con el auto, de personalidad, de poder manejar estas situaciones sin mayores problemas. En un momento se queja de que había una luz roja Mm. apuntándole al casco, ¿no? Que la veía como que era de algún balcón o algo. No me quiero imaginar si descubrieron quién era, cómo la está pasando en este momento.
Vi el pero meme y decían que era Jos Verstappen. puede ser. Sí. Oye, Escondido porque atrás de una columna. incluso Antonelli también se pasó y le revolvió la posición a Leclerc. O sea, él sí hizo el cambio en el Claro. momento y no, por eso no tuvo la penalización. Me parece que era el momento, ¿no? De hacerlo, pero bueno, ya sabemos que no quieren perder a nada y juegan al límite con todo, en lo reglamentario, en las maniobras y en absolutamente todo. Y bueno, a veces te sale bien y a veces te sale mal. No había sanción y de repente, bueno, le salía bien. Pero finalmente aparecieron esos 5 segundos que lo terminaron complicando. Pero bueno, lo que yo estoy viendo claramente, porque está la discusión, de, bueno, claramente McLaren es superior hoy al resto de los equipos y sí, por lo menos desde mi forma de ver las cosas. Ahora no es esa superioridad de otros tiempos por medio segundo, por un segundo, respecto de los demás, como ha pasado en algún momento con Red Bull y sus rivales o con el propio Mercedes, ¿no? Si nos vamos a los últimos años, en algunas temporadas donde sí marcaban esa distancia, en clasificación y también en carrera, acá la distancia es mucho más corta. Entonces, al tener un mejor auto que tu rival, pero por un par de décimas, bueno, cualquier error, cualquier equivocación, incluso en carrera, hace que las cosas cambien. Y lo importante es tener a un tipo como Max que te pone un Red Bull, tal vez pareciera más por encima de lo que está el auto como para estar, ¿no? Producto de su destreza, de su idea con los ingenieros para ponerlo a punto con su estilo de manejo tan particular, pero es él el que presiona todo el tiempo. McLaren sabe que cualquier equivocación pierden, ¿no? Y no se pueden equivocar. Le pasaba cualquier cosa, a Piastri la ganaba Max la carrera. Le pasó a Norris y ya vimos lo que pasó, ¿no? Que pudo remontar, pero solo hasta el cuarto lugar. Entonces, es una situación distinta, por lo menos en este 2025 y en este comienzo de año, a la que hemos tenido en otras épocas con otros equipos. No se pueden equivocar, y eso es lo que le pone condimento a lo que es la Fórmula 1 actual, ¿no? Que también yo creo que lo otro es que todo es muy dependiendo de las condiciones, ¿no? Porque lo mencionaba antes, mucho calor y es que estaba en una liga propia, McLaren en rendimiento, sacaba más de medio segundo al resto, pero bajaban las temperaturas y eso ya lo habíamos visto un poco en Bahrein y entran los demás más en juego, ¿no? Miami, por ejemplo, en principio, pues tú pensarías que con el calor siempre, porque allí no hay esto de que una sesión es con pleno sol y la otra es bajo la luz artificial, no, ahí la temperatura en la pista, salvo que llueva, está siempre muy, muy alta y eso en teoría debería favorecer a McLaren, pero también depende de otros factores y creo que de alguna manera en McLaren tienen un poco la creencia ahora, por algo que dijo Zach Brown, de que en realidad los demás están haciéndole creer a McLaren que tiene una ventaja que al final no tiene. Y ellos dicen, no, es que nosotros no, que sabemos que no la tenemos. Y creo que ya Norris en el pasado ha dicho, no es así como ustedes dicen. Y se entiende, ¿no? Y Zach Brown decía después de ese fin de semana, es que los otros están a una mejora de estar en nuestro ritmo, ¿no? No es como que tenemos cómodamente el mejor coche de la Fórmula 1. Y claro, vamos a Miami, allí ganó Norris el año pasado, pero todos recordamos cómo ganó Norris esa carrera, más allá de que ya Red Bull ahí empezó a no ser el Red Bull dominante que había sido en las carreras anteriores. Entonces volvemos a lo del inicio de la temporada, ¿no? Es muy temprano, llevamos 5 carreras, sí, pero el dibujo de la Fórmula 1 hoy respecto a una semana atrás es distinto, ¿no? Porque en Bahrein, Piastri, pues no tuvo rival, básicamente. Aquí la cosa estuvo mucho más apretada. Se fue para atrás Mercedes, que había estado mejor en Bahrein. Apareció un poco más Ferrari con Leclerc, que pues tampoco acabó a 20, ¿no? Estaba a menos de 9 segundos del ganador de la carrera, que yo creo que es muy bueno porque fue una carrera sin safety car ni nada. O sea, lo hubo al principio, pero una vez arrancó la carrera, no hubo pausa. Sí hubo una estrategia distinta, etcétera, pero pues no sufrieron con los neumáticos como tal vez sufrió Piastri en la primera parte de la carrera tratando de mantenerse en contacto con Verstappen, ¿no? Entonces, creo que todavía nos queda mucho por ver, creo que todavía nos falta
pues ver ese salto en rendimiento con las mejoras, qué pasa con la reglamentación de las alas flexibles y si va a afectar como Red Bull cree a favor de ellos o no, pero al menos estamos teniendo pues un inicio en el que al menos cuatro pilotos se están consolidando en ese grupo de los que podrían entrar a pelear por el título. Vamos a ver si Leclerc logra meterse allí más adelante, porque Hamilton sí, pues escuchando lo que decía después de la carrera, él casi que está dando ya por perdido el año, ¿no? Obvio, pues está en un punto de muy bajo ánimo, pero sí, no encuentra solución rápida a los problemas que le están dejando, en este caso del domingo, a medio minuto, ¿no? De su compañero de equipo al final de la carrera, que es un escándalo para un 7 veces campeón del mundo. Entonces, está todo todavía muy interesante. Quería así abordar de nuevo el tema de la penalidad, porque lo que sí creo es que esto de alguna forma siente un precedente para lo que va a pasar en el futuro. Es la primera carrera esta que no se gana desde la pole este año. Todas las anteriores era pole victoria para el mismo piloto. Esta vez no ha sido así, en parte porque Max salió mal y porque vino la penalización. Pero sí se está viendo que está siendo difícil que cambien las cosas, se está haciendo difícil adelantar estos coches que habían sido diseñados justamente para mitigar este problema de la Fórmula 1. En este año final del reglamento se está viendo que sigue siendo muy importante ser quien está al frente con aire limpio, porque incluso con una superioridad de rendimiento clara, no está nada fácil adelantar. Y cuando estamos hablando de los mejores pilotos y los mejores equipos al frente que casi no se equivocan, pues ves situaciones como esta en la cual no vimos un adelantamiento en la punta más allá de lo que pasó en los primeros metros, ¿no? Entonces, eso va a llevar seguramente a que cosas como lo que pasó en esta primera curva se repita en otras, porque las primeras curvas de los grandes premios en muchas ocasiones van a resultar decisivas. Entonces, se va a mantener consistencia con esto. Es lo de siempre, ¿no? Lo tienen muy complicado los comisarios de la FIA para enlazar un incidente con el Mm. histórico y dar un juzgamiento que corresponda y sea consistente. Sí, Chis. Bueno, ya que mencionaba Diego también el tema Ferrari, creo que siempre hablamos aquí cuando, y se critica mucho, ¿no? Cuando las estrategias, cuando lo hacen mal, las fallas que tienen, sabemos que no ha sido el mejor inicio de año para ellos, incluyendo, bueno, pues hay que decirlo, este es su primer podio de la temporada, claro está que no ha sido el mejor inicio, pero sí destacar lo que hizo Charles, ¿no? En ese primer stint, alargarlo al máximo con los medios. Creo que fue obviamente una buena decisión del equipo, del piloto, que lo llevó a hacer esa diferencia, ¿no? De poder estar ahí manteniéndose en esa tercera posición, que Lando no pudiera alcanzarlo, al final poder estar ahí en ese tercer lugar. Y tal cual como lo dijo Luis, ¿no? Que es esta parte de esta adaptación y que ya mencionabas, Diego, de que no se ha podido adaptar, que ya incluso dijo algo como de que necesita cambiarse el cerebro totalmente para entender el auto, porque dice, a ver, si Charles está en el podio, es que entonces el auto no está tan mal, ¿no? O sea, si logró estar ahí es porque el auto no está tan mal y que el que tiene que modificar cosas y lograr ese chip, ¿no? Y esa adaptación soy yo, ¿no? Es en palabras de Luis. Y por la parte de Mercedes, pues también, sol y sombra. En Bahrein, incluso pensaban que les iba a ir mal y les fue muy bien y no degradaron tanto, que es uno de los puntos, como los puntos débiles del Mercedes, la parte de la degradación de los neumáticos, y aquí degradaron muchísimo y más de lo que esperaban. Obviamente, si lo vemos en el papel y vemos, oye, pero pues terminaron quinto y sexto, es un top 6, no está tan mal, ¿no? Pero claro, para los estándares de cómo venían en las carreras pasadas y después de la clasificación, ¿no? De tener ahí a George peleando y quedando a una décima de los tiempos de la pole, pues obviamente es como catastrófico que hayan sufrido tanto, que se les haya degradado tanto el neumático. Ninguno de los dos compuestos le funcionaron ni a George ni a Kimi. Y entonces, si hablamos de esta Fórmula 1 tan competitiva en donde las diferencias cada vez son menos,
Mercedes tampoco se puede dar el lujo de entrar en esta zona en donde empiecen a no entender qué es lo que está sucediendo con el auto, ¿no? Porque incluso Toto decía, es que no sabemos qué fue lo que pasó. Bueno, hay un punto clave ahí que tiene que ver con el tema de los neumáticos que hemos hablado mil veces acá, y que a mí me sigue llamando la atención. Obviamente entiendo cuáles son los motivos, que es garantizar un neumático que no se rompa, que sea confiable. La marca obviamente se pone allí en juego cada vez que hay algún inconveniente, y todo esto va haciendo que tengamos, no sé, a Leclerc dando 30 vueltas de las 50 con un juego de medios, sin problemas, y bueno, otros tantos que también dieron cantidades importantes de vueltas sin mayores inconvenientes en el rendimiento del neumático. Y me parece que es algo que está faltando en una Fórmula Uno súper interesante, atractiva, con equipos, con más posibilidades para mayor cantidad de equipos que en otras épocas, peleando adelante. O sea, eso es súper atractivo, y tal vez nos estamos acostumbrando, ¿no? A una Fórmula Uno distinta a lo que era en otras épocas, donde con claridad había dos autos o como mucho dos equipos que se escapaban del resto y los demás no existían. Nos estamos acostumbrando a ver una Fórmula Uno mucho más pareja, más interesante, con más alternativas en carrera, y nos ponemos exigentes, por lo menos por mi lado, a veces por el tema de los neumáticos, pero me gustaría, la verdad, que un neumático que no dure tanto tiempo. Yo sé que todos los años Pirelli apuesta por una goma más blanda y todos sus compuestos van buscando ese camino. Obviamente todos los equipos siguen trabajando, por algo los ingenieros cobran lo que cobran y tienen las horas de trabajo y el conocimiento que tienen para hacer que el auto cuide mejor el neumático, a pesar de que cada vez sea más blando. Y esto es un ida y vuelta, un círculo vicioso, ¿no? Un trabajo permanente, y así todo, sostengo que debería ser una goma más difícil para, para ver a los pilotos trabajar de otra manera, o para ver a los equipos tomar otro tipo de decisiones estratégicas, ¿no? A lo mejor es la solución, Chris, con este tema de que los autos y los rebases y no se está pudiendo dar esto que la Fórmula Uno busca de que sea más espectáculo en pista y no tanto en los pits, pero a lo mejor va a tener que ser la solución algo con los neumáticos para poder ver esa acción que tanto se pide. O sea, Bueno, obviamente creo que todos queremos verlo más en pista, ¿no? Ver rebases y ver como el rebase de Lando de Oscar a Luis, estuvo buenísimo. Eso es lo que queremos ver todos, pero bueno, pues tal vez termine siendo lo de los neumáticos la solución. yo creo Sí, que no, sí. es que no creo que sea, siempre es una tarea difícil para Pirelli de combinar, bueno, diferentes temas, ¿no? Sí, darle de alguna manera más opciones estratégicas a los pilotos y a los equipos para que no todos hagan la misma estrategia, pero también salvaguardar la imagen de su producto, Claro, ¿no? Entonces, pues es una, sí, es una línea bastante fina en pasar de una cosa a la otra y no se le puede dar gusto a todo el mundo. Al final, pues este fin de semana lo intentaron, pero pues no acabó funcionando porque hay cosas que Pirelli no puede anticipar y que tampoco puede ser excesivamente agresiva, ¿no? Con su elección de neumáticos. Eh, con lo cual, pues creo que hay que apreciar también las carreras por lo que son, no necesariamente porque tengan más o menos adelantamientos. Creo que esta fue una carrera que nos mostró, bueno, una lucha tensa de principio a fin, en la que hubo una maniobra decisiva en la primera vuelta, en la primera frenada, que marcó el resultado de la carrera, pero luego Max, de alguna forma, como que dejó sobre la mesa, ok, yo habría ganado esta carrera sin la penalidad. Porque yo sí creo que la habría ganado. claro, Y creo que parte de su afán de no ceder la posición era justamente que, basados en lo que habíamos visto en las prácticas libres, era que iba a resultar absolutamente decisivo tener el aire limpio al final, al inicio de la carrera. Con los duros, Max iba a sufrir menos. O sea, conforme más bajaba la temperatura, más duro el neumático, mejor para Red Bull y menos ventaja para McLaren. Entonces, con los medios, al inicio tenía la ventaja Piastri y
probablemente en la mente de Max estaba, si la pierdo aquí, ya se me fue porque luego no lo alcanzo nunca, ¿no? Con aire limpio no lo vuelvo a ver. Pero viendo cómo se desarrolló la carrera, tal vez no necesariamente. Tal vez él habría podido dar la lucha de otra forma, apoyarse más en el equipo, en la estrategia. No sé, creo que lo que vimos en carrera de Red Bull en términos de competitividad y por lo cerca que estuvo luego también de Piastri, ya casi que entrando un poco en su estela y manteniendo tiempos muy, muy competitivos, acercándose cada vez más al final. Sí, jugó un poco el tráfico, pero igual él estaba ahí, ahí, ahí y no permitía que Piastri se relajara en ningún momento, ¿no? Entonces yo sí creo que un poco le pudo ese no ceder porque sabía que eso podría resultar decisivo, ¿no? Si él ve la película ahora, tal vez pienso yo, lo vería como, bueno, si hubiera devuelto la posición, creo que no todo estaba perdido, pero yo creo que él sí pensaba que tal vez en ese momento estaba prácticamente todo perdido por la superioridad que había mostrado McLaren en ritmo de carrera y que el mismo Max había dicho, ¿no? Él había dicho, sí, a una vuelta ok, ahí, pero en ritmo de carrera olvídense, y luego en la carrera no fue así. Entonces, también es un hecho que Red Bull mejoró mucho el auto de la eh, práctica libre 2 a la 3 al Gran Premio, ¿no? A la clasificación, porque ya la puesta a punto que marcas para clasificación es la misma que llevas en el Gran Premio, salvo ajustes de ala delantera, presiones de neumáticos, detalles mínimos, ¿no? Pero muchas veces decimos, no, es que la práctica libre 2 las tandas largas decían esto. Sí, pero es que esa es una instantánea de un momento del fin de semana. No es exactamente lo que eh, ha pasado hasta que se llegó a la carrera, ¿no? Y en ese lapso Red Bull progresó muchísimo. De hecho, progresó mucho de la primera a la segunda práctica libre, en la que Verstappen al inicio estaba, si no me equivoco, apenas dentro del top 10 y cambiaron la configuración aerodinámica del coche, le cambiaron el ala trasera, hicieron seguramente otros cambios también y con el descenso en las temperaturas todo sumado dio para que estuvieran mucho más en la pelea, ¿no? Max marcó el mejor tiempo en la Q1 y ya desde allí empezó a mostrar que podía eventualmente meterse en la lucha por la pole. Pero, pero sí, Red Bull es un equipo que tiene una capacidad brutal para recuperarse. Tienen un coche muy difícil, probablemente de los cuatro de punta es el más difícil de entender, de descifrar, pero una vez lo descifran y le sacan todo el potencial, están ahí. Y si ellos logran resolver el problema más de fondo que tiene el coche, que lo afecta sobre todo en las curvas de Mm. media velocidad, y logran controlar un poco, hacer que sean no tan bajos los puntos bajos de esas debilidades del coche, pues hombre, podemos tener un campeonato en el que Max esté peleando por lograr su quinto título. Retomando y aprovechando el tema de los neumáticos, tal vez la llegada de un nuevo proveedor pueda llegar a cambiar el juego, ¿no? ¿Eh? No. Ojo, no, pero no que cambien, sino que se sume, que vuelva la época de competencia. Lo que pasa es que en esos momentos siempre había uno que funcionaba mejor que otro, y entonces ahí ya había diferencias en los equipos de acuerdo al proveedor que tenía cada uno y pasaba eso también, ¿no? Pero digo, como para abrir el juego otra vez a la competencia de los neumáticos y empiecen a jugar más con el límite de su funcionamiento. Che, ¿qué le estás Estaría echando al bueno. mate? ¿Qué Sí, le estás sí. ¿Eh? poniendo al mate vos? Sí, No, sí, sí, no, este escucha, café Eso o no va a ¿por qué mate, no? pasar. no, ¿Por ya. qué no abrir la puerta No, que no va a entren pasar. dos más? Por Vamos, costos. Simplemente vengan. por Exacto. costos no va a pasar Bridgestone, porque Michelin, adentro, vamos. eso, Net zeros, eso, net sí, no, zeros, net eso no va a zeros. pasar porque en la Fórmula Uno actual eso no encaja con lo que, bueno, quieren de la categoría en diferentes aspectos y Net cómo quieren zero. controlar también el nivel de gasto, ¿no? Cuando hay una guerra de neumáticos, olvídate, es con Bueno, toda. pero son las fábricas de neumáticos los que se pelean con los presupuestos, no los Bueno, pero equipos. igual, acabas Así con un que, neumático mejor que el otro y ya, bueno, sí, tienes que tener el neumático correcto, si eso es no, verdad. Y bueno, Mejor, ahora lo voy a llamar a Stefano, le voy a decir que se ponga las pilas, con esas cosas. no, 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 pero está cambia el linda la mate, Fórmula 1. cambia el mate, che. Está linda la Fórmula eh, 1 como está.
¿eh? de Isaac Hadjar, que me encantó, ¿eh? O sea, sigue haciendo grandes performances, otra vez muy bien. No le fue muy bien en la quali, pero aún así se repuso, terminó sumando Corrió puntos. bien, ¿Eh? corrió bien, Muy digo. bien, muy bien, muy bien, Hadjar. La verdad lo está haciendo muy, muy, muy bien. No me gustó que se hayan dado Gasly su noda. Cero. No, bueno, Porque está además bien. veníamos de esta historia de Alpine, de Gasly, de estar en los puntos. Yo quería ver, mucho había sido un espejismo lo de Bahrein, no realmente tenían el ritmo en carrera, ¿no? Entonces, bueno, con Gasly fuera, pues ya se quitó esa parte. Y Tsunoda da lo mismo, ¿no? En esta lucha por querer estar lo más cerca posible de Max, quería ver hasta dónde, porque obviamente es el tiempo en pista el que va a dictar eh, qué tan bien o no estás uno, qué tan cerca o no, más allá de la clasificación. Pero sí, era justo, o sea, como que esos dos pilotos que dices, vengo a ver qué van a hacer, y los dos que quedan fuera. No, no me Bueno, gustó. para mí claramente fue error de Tsunoda, ¿no? Así Sí, como se equivoca en el entrenamiento y golpea el auto, se vuelve a equivocar, pegándole mal a Gasly, que le había dejado espacio para poder doblar y lo termina impactando. Gasly, que tenía importantes chances de sumar nuevamente para Alpine el fin de semana. Bueno, pensaba en el contraste de Williams y Alpine, ¿no? Que están sí, así peleando prácticamente por lo mismo, pero con Williams sumando con sus dos autos en una buena, eh, a ver, actitud de parte de Sainz, sí. aceptando el pedido del equipo de darle DRS a Albon y así de esta manera uno parecía que había mucho todavía por delante, ¿no? Y se venía Hatcher y vos decís, ¿lo van a aguantar o no? Y bueno, finalmente lo pudieron aguantar para llegar en el puesto 8 y 9, sumar con los dos autos. Así que estaban contentos en Williams. Hatcher también suma puntos, así que de alguna manera satisfecho por eso y sobre todo por seguir marcándole diferencias a Lawson, que encima acumuló una sanción de 10 segundos, así que bastante complicado sigue el panorama para el piloto neozelandés. Y bueno, por otro lado, lo de Alpine, Chris, insisto, sí, pero quería decirte o sea, me parece que Lawson hizo probablemente su mejor carrera del año, mm, acabó justo fuera de los puntos. Debería haber acabado por delante de Hajar porque estaba delante de él en la parrilla, pero bueno, al final creo que no estuvo tan mal la carrera y no sé, a mí sí la penalidad que le dieron me pareció un poco exagerada, pues no sé, los mm, comisarios tendrán todos los datos, pero me pareció que cuando él se sale de la pista, él ya había pasado de sobra a Duhan, no fue que acabó de completar el adelantamiento saliéndose de la pista, me parece que ya lo había superado, ¿no? Entonces, sí me pareció un poco fuerte esa sanción para un piloto que, bueno, ha estado con sanciones prácticamente en todas las carreras de este año, que suma ya esos 5 puntos de penalidad, pero que poco a poco está empezando a salir de la crisis que supone que te saquen del equipo con el que sí. firmaste y tuviste tu gran oportunidad y te duró dos fines de semana, ¿no? Bueno, tal vez empezamos a volver a ver la verdad de Lawson, ¿no? La que vimos en sus comienzos, la que se perdió en el camino por lo que pasó con Red Bull. Veremos qué pasa ahora a Miami, Imola, a ver si vuelve a estar en el nivel. Pero bueno, hoy sigue marcando la diferencia su compañero. Y decía volver a Alpine, porque bueno, nos quedamos sin ver qué podía hacer Gasly. Y después Duhan también que no tuvo un buen papel, ¿no? No tuvo ritmo, no tuvo su vuelta de clasificación, quedando afuera en la Q1, cuando Gasly se pudo meter en la Q3, y después teniendo que parar más veces que sus rivales en la zona de boxes a lo largo del Gran Premio y estando lejos de los tiempos, que es una realidad de este joven. A mí, por un lado, me da pena, es un pibe de 22 años, como todos los que están entrando en este nuevo mundo de la Fórmula Uno, pero por otro lado está la cruda verdad Por el de lo otro que es, lado me encanta porque claro, no es que me encanta, es una realidad, obviamente, cuando uno piensa desde la Argentina en la posibilidad que se le abra a Franco Colapinto, vos necesitas que alguien se baje para poder ocupar ese lugar, y Dujan la verdad que está haciendo todo lo posible para que suba Colapinto cuanto antes, ¿no? No sé cuándo llegará y si llegará esa decisión, no tengo la información al día de hoy, pero si te empezás a poner a analizar los tiempos y lo que está pasando,
y las complicaciones que tiene el equipo para hacer funcionar su segundo auto, parece que no hay que pensarlo mucho. Sí, como hablamos la semana pasada, creo que esto no depende solo de rendimiento, sino ya motivos de sobra para reemplazarlos. Yo creo que ya ha habido, pero están mediando ahí otros factores que en últimas son los que decidirán cuándo se sube, si se sube y qué pasa, ¿no? Porque aparte un equipo que arranca la temporada con, ¿cuántos tenía? ¿Cuatro pilotos reserva? No sé qué te dice eso, ¿no? No, creo que el mensaje también es bastante claro en ese sentido y a ver qué pasa, ¿no? Ojalá que Franco tenga la oportunidad. También pues me, me da lástima de Duhan por lo que está pasando, pero pues en últimas no hay sentimentalismos en la Fórmula Uno. O rindes Claro. o te vas. Entonces, a ver qué acaba pasando en este equipo Alpine, que pues por lo menos a una vuelta tenía el rendimiento. Yo creo que está un poco la duda de qué tan bien lo habría podido hacer Gasly en la carrera, porque algo que se ha evidenciado en el motor de Alpine es que no tiene la misma capacidad de los otros, fuera que tiene un déficit de potencia, también tiene un déficit en su capacidad de regenerar, de cargar la batería y esto en un circuito como el de este fin de semana habría podido ser contraproducente ya en carrera, ¿no? Se puede apañar a una vuelta, pero ya encadenar una vuelta con otra, los duelos, las tres zonas de RS, bueno, todo eso tal vez lo habría complicado bastante más en carrera respecto a la clasificación. A Sí, ver, sí. ¿quién más? ¿Qué más destacan? Y yo digo, Aston Martin triste, ¿no? También no están en el nivel, bueno, de Sauber ni hablemos, pero ya están pensando en Audi, en Sauber ya están, para mí, ¿por qué no? No sé para qué van, Sí, ¿no? pero ¿sabes qué? Pero, Aston Martin creo que es el tema de tener a Fernando, o sea, como que dices, puta, Fernando, ¿no? Y que lo veas ahí al fondo sin más ni más, ¿no? Pero Gis, no solo eso, ¿no? Sino que dicen que es el equipo al que se iría Verstappen este fin de semana, que tiene una oferta de no sé cuántos millones por no sé cuántos años, Que y de Lance Stroll es verdad el que se va a ir más a... Q1s ha tenido, o sea, que el que no pasa de Q1 en la historia. Sí, sí, pero o sea, es que es muy incierto, o sea, es un poco una moneda al aire, o sea, más mal que esto no creo, pero A lo mejor es a por la ver, esperanza sí, de que pues, el próximo año, con ya Newey a full, después de este año no, trabajando, sí, Newey pero todo puede ser un esa moneda genio, en el aire es para todos. pero Newey pero no es que siempre aquí de es entrada ha más. funcionado, ¿no? Siempre fue un proceso de desarrollo, ¿no? No siempre cuando llegó Newey, listo, ya está, tenemos el auto campeón. No, por eso. No, Esto es no. un Y aparte, proceso. Chris, porque es que aquí no es solo Nui, es que tienen un nuevo túnel de viento, tienen un nuevo simulador. O sea, la fábrica se está expandiendo. La estructura técnica del equipo se está acomodando todavía con Nui allí, ¿no? Entonces, eh, a ver si las herramientas que tienen ahora no las ponen a prueba con este coche para saber que lo que sale de la mente de Nui se plasma en el coche realmente, pues puedes tener a Nui, te da todas las ideas, pero si las herramientas no las transforman en lo que necesita el coche en la práctica, pues no te vale de nada, ¿no? Entonces, son muchas piezas que se están moviendo y que todavía tienen que afinarse, ¿no? Y hasta que eso no se afine, por muy Nui que exista y por muy Verstappen que contraten, no, eso no se va a alinear. Entonces, tienen unas cosas que tienen que arreglar en lo que queda de este año. Ellos ya han dicho, mira, es el último año con este reglamento y son muchos más años con el reglamento que empieza el año entrante, entonces no vamos a gastar recursos en mejorar un coche que pues no nos va a dar el aprendizaje para lo que viene, pero las herramientas que va a usar el equipo para fabricar el coche del próximo año sí necesitan afinarse con este coche, me parece, porque ahí es donde No, se pero van a poner a además, prueba. Diego, un puesto más en el campeonato de constructores es mucha plata. También, está bien, tal vez la plata no Eso es no el le problema que falta. tiene hoy Stroll, ¿no? Evidentemente no es su problema, pero creo que es un tema para tener en cuenta. Bueno, ¿qué más, estimada Giselle? No sé si usted quiere abordar algún tema particular, si no, Ganadores y perdedores. A ver, les voy a decir nombres y ustedes dicen si ganador o perdedor, ¿ok? es así o así.
No, porque la gente que nos escucha hay que. Ah, tenés razón, es verdad, hay que decir. Ok. A ver. em, digo, hay unos muy obvios, pero Oscar Piastri, No, a ver, ganador. Obvio, pregunta bueno, algo pero es que que... tengo que, o sea, Lando Norris. No, Winner, Lando no, Norris. Lando perdedor, perdió, obvio. O sea, perdedor. esos Perdedor. son los más obvios. Ganó y Oh, pues, pero perdió. por Pero eso, a bueno, ver, denme yo chance, te tengo que pregunto ir nombrando este. a todos. Yo te pregunto este. No, 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 a toda la parrilla no. A ver, Verstappen, ¿ganador o perdedor? Y esa es difícil, pero bueno, perdedor, no ganó. Yo digo que ganó porque donde Se arrancó el fin de equivocó. semana y donde estaba en Bahrein, acabar segundo minimizó Sí, las es pérdidas. un premio. El resultado es un premio, pero él salió Pero podía segundo haber porque ganado. se equivocó. Y cuando te Ajá, y equivocas, podía haber ganado. perdés. Perdedor. Uy, qué duro. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Ok. Bueno, Ferrari. Y Bittersweet. Ferrari, vamos, Bittersweet. yo creo que Leclerc ganador, Hamilton perdedor, ¿no? Sí, claro. Para Pero mí sería ese. Ferrari ganó o perdió. Ganador, ganador porque están en el podio, porque hicieron una buena estrategia. Sí, ganador el equipo. Sí, yo Ganador. creo que mostraron algo muy bueno en la carrera con Leclerc, ¿sí? Claro. Ya el problema de Hamilton es historia aparte. ¿Quién más? Mercedes, bueno, Mercedes, yo creo que perdedor Perdedor. este fin de semana, está Perdedor. claro, Perdedor. sí. Sin Sí, duda. sí, sí. Sí. Y de los de Es que, a ver, adelante, como les bueno, decía, ¿eh? O sea, hicieron un top 6 no está mal, pero dado el contexto de cómo venían y lo que mostraron en la quali, por supuesto. Y el mismo Toto, lo dijo, el peor fin de semana. Así que, Tsunoda, ah, perdedor. no, no, perdedor, perdedor, porque claro. pues, ni lo. Duhan, Eh, Eres perdedor. bravísimo, Cristian, no sale ronco. y te sale el mate ahí, che. Sí, 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 sí. Y bueno, es la realidad, muchachos. Yo no estoy inventando nada. Si de repente funciona la próxima mejor que Gasly, voy a ser el primero que voy a salir a felicitarlo. Mm, Porque así quiero Y ver, todo el decimos. mundo. quiero Y el ver. primero que se va a Claro, alegrar, obviamente, es Flavio Briatore, que fue quien lo llevó allí. claro. Labio. Ok. Bueno, amigos, sin más, nos preparamos para lo que viene, ¿no? Porque ya estaremos la semana que viene empezando a palpitar la previa de el Gran Premio de Miami, otro circuito que tiene su complejidad, y bueno, veremos quién sale mejor parado en lo que va a ser el sexto evento del año para un campeonato de 24 carreras, así que imagínense todo lo que tenemos todavía por delante para disfrutar. Me Ha van a sido un tener que placer, como aguantar siempre. todavía mucho más. Uf, pobres Sí, formuleros. sí. ¿Saben algo de Juan? No. ¿Está por ahí? No. No está por ahí, ¿no? No. Volando, Bueno, volando. está Ese volando, viene está volando. entre aviones y pistas, pero esperemos que Volando Norris está. volando Norris. Bueno, chaudito. Un Bye. gusto. Nos vemos. Chau. Sacho Pérez saltó la línea de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunidades.